Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos de la hora de la verdad, ya oyeron cuál es mi parecer sobre el día sin carne. Lo que pido sobre el día sin carne es que lo quiten. Que quiten el día, la semana, los meses sin carne de tantas familias colombianas que no tienen con qué comprarla. Eso sí es una tragedia. Eso sí de verdad es un problema. Hay que darle a la gente capacidad de compra. Hay que dar empleo. Hay que cambiar las cosas para que la gente pueda comprar la carne que necesita para nutrirse bien y para nutrir bien a sus hijos. ¿O no? Las cosas no son al revés. Depende si le pregunta a Claudia López o si se lo pregunta a un ciudadano normal. No, hablando con los ciudadanos, hablando con la gente de mar. Pues es que Claudia López decreta días sin carne. ¿No? ¿Cuántos son los habitantes de Bogotá que tienen días sin carne todas las semanas? Sí, hablar de días sin carne es un insulto para los que realmente, de verdad, no tienen cómo lograr que su mesa los acompañe con un pedazo de carne. De verdad. Exactamente. Es que estamos en el punto en que tener carne es un privilegio. Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es multiplicar la producción, que haya mucho más carne, que sean más tecnificados los hatos, que sea más seguro el campo para que la gente pueda trabajar mejor el campo y que haya mejor ganadería y que la gente tenga un pedazo de carne. Pero por Dios, disque día sin carne. ¿Cómo le parece? En un país donde el problema es precisamente ese. Yo recordé la anécdota de Pacho Pérez cuando le preguntaron por la pena de muerte. ¿Usted qué opina de la pena de muerte? Y yo, ¿qué quiero? ¿Que la quiten? Ah, bueno, muy bien. Eso era, porque había pena de muerte en Colombia, estábamos en plena violencia, y entonces una pena de muerte no decretada, que la quiten. Días sin carne, que lo quiten, que la gente tenga días con carne, que tenga que comer. Ese es el problema, doña Claudia, ese es el problema. El problema no es que no pueda comer carne el que la puede comer en un restaurante, para afligir más a los restaurantes y crear más problemas. El problema es la gente que no tiene con qué comprar carne. Esa es mi visión. ¿Qué más cuentan ustedes al oído, queridos amigos? Pues se ha hecho realidad la profecía de la llegada y el cambio político para el partido de la U, porque aterrizó la doctora Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, expresidenta del Congreso, al partido de la U como su presidente. Y muchos dicen que ahora sí van a ver cómo va a ser este partido renovado en la política gracias a la llegada de Dilian Francisca Toro, quien reemplaza a Aurelio Iragorri, que efectivamente se lanza, no de cualquier parte, a la presidencia de la República. Y con el apoyo de pues, cualquier de parte, sí, desde qué piso se lanza. No, a la presidencia de la República, ¿no? Ah, a la presidencia de la República, bueno, sí, maravilloso. Sí. Vamos a ver cómo le va a la doctora Dilian Francisca Toro, que recoge un partido que está en una situación muy compleja por las bajas que ha sufrido en la salida de Armando Benedetti, la salida de Don Roy Barreras, la no asistencia ni existencia en el partido de personajes como Ñoño o Musa Besaile. Bueno, personas que le daban votos al partido de la U y lo ponían en el top 5 de los partidos más votados de Colombia. Un partido político es una visión de la política desde una determinada perspectiva. Un partido político se justifica por una idea que encarna, por unos puntos de vista que tiene, con los que enriquece su gente. Un partido, el Partido Republicano, que tiene tantos años en los Estados Unidos, o aquí lo que fueron los partidos políticos, lo que es el Centro Democrático. Usted pregunta qué es el Centro Democrático. El Partido de la Seguridad. El Partido de la Inclusión Social. El Partido del Desarrollo Económico. ¿Qué es el partido de la U? ¿Me quiere contar? Bueno, pues, ¿qué le dijera yo? No, una Sergio, cooperativa ¿usted electoral. tiene una mejor respuesta? Sí, una cooperativa electoral. Más allá de eso no eso no es un partido político. El partido político implica una propuesta para la gente, una manera de ser, una manera de concebir la vida política. Por eso el partido político tiene que ser un entusiasmo, tiene que ser una fe en algo.
pero pues esto de que es simplemente una cooperativa de una gente que se hace elegir porque tiene votos cautivos, porque tiene contratos, pero por favor, ¿eso qué partido político es? Y la observación no solamente la hago al partido de la U, ¿no? Hay otros partidos, pues, que le hacen a uno preguntarse eso qué significa como Hoy partido. en el Congreso hay unos 16 partidos políticos, doctor Fernando, Sergio y oyentes. Bueno, 16 partidos políticos que, si usted los revisa, encuentra esa dramática situación. ¿No les ve a ustedes un tema ideológico marcado cochas de que les retazos. permita entender si están muy a la derecha, muy a la izquierda, si es que realmente puede decirse son y a de la centro? derecha o a la izquierda, y a la derecha o a la izquierda de quién y de qué? ¿Qué significan esos partidos? El problema de los partidos es que se quedaron sin mensaje. El Partido Conservador se dejó robar los mensajes del Partido del Centro Democrático. Y a ver, ¿dónde está el viejo Partido Conservador? El Partido de las Ideas Cristianas, el Partido del Orden, el Partido de la lucha por el campo y en el campo, que ha sido el Partido Conservador, un partido campesino, fundamentalmente, y abandonó esas banderas y entonces se dedicó a hacerse elegir y se dedicó al negocio de las curules, y ahí está la crisis del Partido Conservador y del Partido Liberal no se diga. Es que perdimos la política, la perdimos y la cambiamos por el manzanillismo y por el tema de las curules. ¿Cuántas curules tiene usted? ¿Y cómo para qué? A ver, ¿cómo para qué? Bueno, son preguntas que uno se hace cuando ha estudiado política durante 50 años, ¿no? En fin. Entonces, Dilian Francisco Toro, presidente del partido de la U, Andrés Felipe Arias, logra que le den 72 horas para salir de prisión. Un hombre esencialmente honesto, limpio. Tenía un defecto, y es que iba a ser presidente de la República. Ese es el problema de Andrés Felipe Arias. Fuera de ese, ¿cuál? ¿Qué hizo Andrés Felipe Arias? ¿Qué hizo? ¿A quién se le robó un peso? ¿Con quién se alió para cometer un desaguisado? ¿Qué tuvo que ver con que unas poquitas personas, repartieran o dividieran sus predios? Si era que no los podían dividir, esa es otra discusión, pero ¿qué tuvo que ver en eso Andrés Felipe Arias? Nada, 17 años de prisión. Y entonces ahora la noticia es que le dan 72 horas para la libertad, cuando los grandes asesinos, los grandes criminales de este país están libres y están en el Congreso. El señor que mató a la gente de Bojayá no está en el Congreso. El señor Lozada, que es un terrorista, pero de aquellos, no está en el Congreso. Y entonces la noticia es que Andrés Felipe Arias puede salir 72 horas de la cárcel. Por favor. El país pues sí, al revés, ¿no? Por estos días parece más importante ser criminal que ser persona de bien. La inversión de los valores, pues sí. Por lo menos más productivo, ¿no? Por lo menos sí, claro, porque cualquiera se preguntará, un sujeto de esos duró 30 o 40 años en el monte, echando bala, ordenando secuestros, violando mujeres, ejecutando abortos, ejecutando a personas, porque los asesinaron también, los tiraron en fosas comunes, y bueno, ahí tienen. Están mejor que cualquier ciudadano en Colombia. De hecho, cuando usted mira, doctor Fernando, el Congreso de la República con 279 congresistas, hace parte de ese privilegio, ser parte de esos 279 que ganan en promedio hoy 34 millones de pesos mensuales. Esto sin contar, obviamente, los viáticos, el celular, la camioneta y el esquema de seguridad. Y la UTL. Y la UTL, sí. La UTL, hágame el favor, empleo para cuántos amiguitos. No, ni hablemos del tema. ¿Se acuerdan de la gripiña? Esto es apenas una gripiña. Claro. Muy bien. Claro, Bolsonaro. Pues dice la Universidad Johns Hopkins, que Brasil es el segundo país con más muertos por coronavirus en el mundo y el tercero en el número de casos. La gripiña. No, uno tiene que tomar las cosas en serio. Es que Brasil acumula ya 163.000 muertes, más de 163.000 muertes. Solo ayer sumó 564.
En segundo lugar, porque el primero lo encabeza Estados Unidos con 247.000 muertes. Ayer sumó 1.479. Y Europa por encima de 600 muertos. Italia por encima de 600, el Reino Unido con 600. Italia 623 ayer, el Reino Unido 595 ayer, Francia 328, España 349 y así van las cifras en Europa, pues que no dejan y de hay causar algunos, preocupación, por supuesto. Y hay algunos países que no nos llaman la atención por estas cifras absolutas, pero en relación con la población son un escándalo. Lo de Por ejemplo, Polonia es... Polonia, sí señor. 430 Suiza. muertos el día de ayer. Polonia 430 muertos el día de ayer y es un país muy pequeño en realidad. Por eso. Y Suiza es un país de 11 millones de habitantes. ¿Y cuántos muertos tiene? 100 muertos el día de ayer. Por eso. Y es la quinta parte de Colombia. Es como si Colombia tuviera 800 muertos. Bueno. ¿Cómo le parece que Piñera le pide a Trump que admita la derrota y que uno tiene que saber perder con hidalguía? Le dice Piñera a Trump. Bueno. El derrotado Piñera. El derrotado Piñera. Oiga, cuánta esperanza sobre Sebastián Piñera y lo que terminó siendo. Bueno. ¿Vieron ustedes las investigaciones que arrojaron desde la Fiscalía respecto de la muerte, el asesinato del profesor Campo Elías Galindo en Medellín? ¿Recuerdan ustedes? Este líder profesor, social, ¿no? historiador, líder social que llama Gustavo Petro, que trabajó para la Colombia Humana, que hizo parte de ese movimiento político y al que desde un principio inclusive el mismo alcalde de Medellín trató en varios trinos de dar a entender había sido asesinado por motivos políticos. Pues bien, a diferencia de lo que han dicho de este líder político o líder social, pues al parecer no fue asesinado por ningún motivo político ni por ser de la Colombia Humana, sino por otras cosas muy distintas. Y según la investigación, todo tiene que ver con una trabajadora sexual de 35 años que ya fue capturada por la policía, sospechosa de ser la presunta autora del asesinato de este militante político del partido de izquierda de la Colombia Humana. Y los indicios que dan prueba de o que aproximan la teoría de la Fiscalía es que en el apartamento, en el lugar de vivienda de esta señora, se encontró un celular y otro equipo que pertenecían más bien al profesor Campo Elías, quien pues fue presentado por la Colombia Humana como víctima de muerte por cuenta de su filiación política, lo que no es verdad, claramente. Bueno. Tenemos noticia de última hora y es que lo de Andrés Felipe Arias por ahora es una petición administrativa, no es un permiso de trabajo como han dicho algunos. 72 horas. Pide porque tiene derecho según la ley carcelaria y el IMPEC no contesta. El IMPEC. Y entonces Andrés Felipe Arias, un hombre intachable, la misma sentencia dice que no se robó un peso porque no se robó un peso. Un hombre que le sirvió al país y cómo le sirvió al país. Un claro candidato a la presidencia de la República, preso sin ningún motivo. Y entonces ahora la noticia es que está pidiendo 72 horas para ver a su familia, para cualquier cosa urgente que tenga que hacer. Y esa es noticia nacional. ¡Qué horror! Bueno. Pues lo que han dicho en un principio es que pedía permiso para estudiar o para trabajar. Era el permiso de 72 horas que estaba trabajar solicitando. 72 horas, sí, muy bueno, muy bueno. Y la noticia, la más reciente, es que el juez habría concedido el permiso de salida pues de las 72 horas que estaba solicitando. Pero pues dicen que no, en fin. Y dicen que no personas allegadas a Andrés Felipe. Le debían dar ese permiso inmediatamente, casi que automáticamente. Qué peligro es Andrés Felipe Arias para nadie, por Dios. El presidente Álvaro Uribe se refiere al doctor Sergio Fajardo. Durante los últimos 20 años ha gobernado 8 en Antioquia y Medellín. 4 más con su candidato a la alcaldía, Iván Dossi, y 8 en la presidencia con Santos y FARC. Ahí están los 20 años de Sergio Fajardo, que aspira a ser presidente de la República. Esto es en un Twitter de Álvaro Uribe Vélez y con plena razón.
Sergio Fajardo, quien ha dicho recientemente en declaraciones a medios de comunicación que él no tiene ninguna relación con Gustavo Petro, que la última vez que habló con él fue antes de la segunda ronda presidencial en 2018, porque muchos lo ubican a él como posiblemente fórmula o candidato para hacer fórmula con Gustavo Petro. Pero él dice sí, que comparte muchas de las posturas políticas que tiene Gustavo Petro, las que ve muy valiosas. Entonces, pues no sé, ustedes verán, entren y escojan si creen que es el candidato de Santos o es la posible coalición de la izquierda a la presidencia de la República. El candidato de Santos a la presidencia de la República, Dios mío bendito. Bueno, ya va a tener sistema electoral a su disposición, ¿no? Nos aseguran que tal como está el código electoral, el único proveedor de las maquinitas que se necesitan, las de Tibisay y Lucena, es Thomas Gregan Sons. Entonces, ¿quién es Juan Manuel Santos? Sí me oyeron, ¿no es cierto? Pero claro, sí fue señor. socio de la firma, ¿no? Ah, bueno, pues socio y el íntimo amigo de los dueños, si es que dejó de ser socio de verdad de la firma. Vaya uno a averigüe. ¿Que no habrá debate por el préstamo a Bianca? No, qué maravilla, qué progreso. Qué progreso. Pues resulta que ayer les comentábamos, antes de ayer era miércoles, antes de ayer estaba programado el debate al ministro de Hacienda por el préstamo de los más de 300 millones de dólares a Avianca para el rescate financiero, los 370 millones de dólares. Y el debate, por alguna extraña razón, desapareció del orden del día y en cambio se presentó el tema de discusión y votación de proyectos de ley. Pues bien, la noticia que tenemos reciente de hace un par de horas es que Avianca le ha dicho no al crédito por los 370 millones de dólares que le ofreció el gobierno para sortear la crisis económica que atraviesa por cuenta de la COVID-19, entre otras que ya traía a su espalda. Y la razón es que logró conseguir otros apoyos financieros en otros lugares, en otra parte, y no tuvo que hacer uso de esa posibilidad. Así que esa es la razón por la que evidentemente el debate ya no va. Pues qué sentido tiene, ¿no? Bueno, pero no falta pues que lo adelanten igual. Bueno, Gabriel Gilinski, el dueño de Semana, dice que los ingresos por vía digital van a ser mayores que los del documento impreso. Entonces, pues poca significación le está dando a la semana impresa. Sería el fin de Semana. Nosotros recordamos la semana de Alberto Lleras Camargo. ¿No es cierto? Claro, que fue otra porque después hubo una refundación, podríamos decir, ¿no? Técnicamente son dos revistas distintas con dueños distintos. Una fundada a finales de los 40, la otra fundada en los 80. Sí, dos revistas distintas que terminaron usando la misma marca, pero bueno, sí, esa es la revista Semana. Pero para muchos es definitivamente la revista de Alberto Lleras Camargo, que Ave María, de Alberto Lleras Camargo a los tiempos que corren. Le cuento que Georgia definirá en el 2021 qué partido se quedará con la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Hágame el favor. Vamos a estar pendientes hasta el 2021 con el partido. ¿Le quieren decir a la producción que le dé un vistacito a mi computador? Un vistacito, una miradita. A ver si no quedo distanciado y separado de ustedes. Bueno, y esta tarde invitar a todos los oyentes a la tarde en la hora de la verdad. Desde las 6 en punto estaremos en Facebook, en YouTube y con un invitado muy especial, con el doctor Omar Bula Escobar. ¡Ay, cuántos temas tenemos para tratar! Yo no sé cómo vamos todos a hacer para resumirlos y para concretarlos y para definirlos en una hora, pero haremos hasta lo imposible porque eso se cumpla. Y entonces, en un minuto estaremos con Andrés Espinosa Fembar, economista, columnista, miembro del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga y experto muy importante
en temas agrarios. Se habló mucho de él como presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Andrés Espinosa Fembar, para hablar precisamente de la crisis en el sector agrícola del país. En un minuto estará con nosotros. Y les hablábamos. Al oído. 7:48.